Bueno, este día, hermanos, traigo a su consideración el mensaje: solo un avivamiento espiritual puede transformar a El Salvador. Ustedes escuchan de una manera u otra frecuentemente esa palabra transformación. La escuchamos de diferentes personalidades como un anhelo, como un deseo de que las cosas en el país se transformen. Aquello que se hizo mal en el pasado, que no se repita. Y aquello que se asoma como algo indebido, que se pueda combatir o contrarrestar de una manera adecuada. Y cuando hablamos de El Salvador, estamos hablando de las familias que aquí residimos, seamos salvadoreños o personas de otras latitudes que por una razón u otra habitan este país y que lo han venido a abrazar y lo han venido a adoptar como su suelo patrio. Pero por otro lado, hablamos también de la porción de tierra o de la geografía reconocida. En este globo terráqueo, El Salvador es un pequeño segmento, pero no por ser pequeño segmento deja de ser significativo e importante. Entonces, nosotros propugnamos desde lo más hondo de nuestro corazón que Dios aparezca y que Dios derribe las estructuras que impiden en verdad que en El Salvador haya un proceso de progreso, un proceso de estabilidad, algo distinto a los años pasados. Y estoy dentro del contexto porque dijo el Señor en respuesta a la oración del rey Salomón en el segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabras, hermanos, que las hemos adoptado a través del tiempo los cristianos. Hace algún tiempo yo les prediqué sobre este pasaje y busqué la manera de hacerles como una exposición, una aclaración. Comenzaba diciéndoles a qué pueblo se refiere. No es el todo, no es el todo. Se refiere en este caso al pueblo de Dios identificado con la sana doctrina, identificado como seguidores de Cristo, identificado con personas que propugnan por la piedad, que propugnan por la santidad, que propugnan por un rechazo a la mundanalidad, que propugnan a ser diferentes en ese medio generalizado. Por otro lado, dice el Señor de una manera clara: si se humillan y buscan mi rostro. Son cosas, hermanos, que están faltando a propios y a extraños. Cuando hablamos de humillarse, esa palabra la rechazamos, es una palabra que no encaja en nuestro pensamiento o sentir, pero es algo exacto, correcto, porque viene a ser como el reconocimiento de una condición o de un estado deplorable delante de Dios, que me invita a ser diferente o que me invita a humillarme. Entonces dice el Señor: y oraren. No son, hermanos, cualquier tipo de oración. Tienen que ser palabras con compromiso, tienen que ser palabras sentidas, tienen que ser palabras que identifican al que ora delante del Señor. Y si eso está sucediendo así, viene Dios y dice: yo oiré. Hermanos, yo creo que todos los presentes deseamos que nuestras oraciones sean escuchadas por Él. Él en este texto está mostrando buena voluntad: yo oiré. Y si Él dice que nos va a oír, ese oír viene acompañado de resultados: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los caficultores el año pasado pasaron por una crisis que representa crisis para el Estado a causa de la roya.
Y cuando nosotros oímos de otras situaciones en el marco de la naturaleza, nos preocupamos. Pero hay cosas que el ciudadano común quisiera respuestas rápidas y a veces señala o responsabiliza a estratos, a personas o al Estado, al gobierno. Pero lo interesante del caso es que hay cosas que el hombre no las puede transformar, no las puede cambiar, pero sí un pueblo temeroso, un pueblo que ame a Dios puede hacer que las cosas cambien. Oí una vez y leí también de un hombre que sabía que había una crisis de agua, una sequía en su región. Todos los agricultores dijeron: no va a haber cosecha, no hay lluvia, no hay agua, no vamos a sembrar. Pero hubo uno que se atrevió a sembrar. Y cuando los vecinos vieron que él está sembrando, algunos se rieron, burlándose y mandando mensajes extraños y raros. Pero a él no le importó, él se dispuso a sembrar su parcela. Lo sorprendente es que comenzó a llover, pero llovió solo en la parcela y no llovió más allá, solo en la parcela. Los vecinos se perturbaron y los vecinos preguntaron y dijeron: ¿qué hizo usted para que eso sucediera? Y él les dijo: mis padres me enseñaron a temer a Dios, mis padres me enseñaron a confiar en Dios, mis padres me enseñaron a esperar en Dios, mis padres me enseñaron a dar para Dios, y yo nada más lo que he hecho es obedecer esas partes y esperar en Él, y esa es la causa de toda esta cosecha que yo estoy ahora recibiendo. Pero era un hombre cristiano. ¿Sabe qué hizo? Empezó a repartir la cosecha con sus vecinos. No se quedó con la cosecha. Vio que sus vecinos no tenían nada que comer, si se puede decir, y él empezó a preparar las reparticiones y la puso a la disposición de todos sus vecinos. Hermanos, cuando Dios da es para que nos acordemos de los demás también y no solamente pensemos en nosotros. ¿Está conmigo? Vea entonces cómo las cosas pueden ser distintas, cómo las cosas pueden transformarse si nosotros reconocemos al Señor. Ahora bien, mi prédica está basada en Habacuc 3:2 al 3. Lo primero fue de gratis, hermanos, pero esto ya tiene un precio, ¿verdad? Así que al final pasan a pagar. Habacuc 3:2 al 3 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. La palabra que yo voy a enfatizar inicialmente es avivamiento. Habacuc está pensando en ese desenlace por el que va a pasar su gente. Él es uno más entre la gente. Lo único que lo hacía diferente o le caracterizaba es que era el profeta de Dios, era el varón de Dios, uno de los pocos predicadores del momento, anunciando los juicios de Dios y anunciando el perdón y la misericordia de Dios. Él está entonces contextualizado, él está entonces profundamente enraizado en su gente y está buscando cómo estas cosas cambian, cómo estas cosas se diferencian del presente y, por qué no decirlo, del pasado. Mi primer planteamiento entonces, la historia del Salvador en sus últimos 35 años
se han teñido de mucha zozobra y de intranquilidad. En otras cosas se puede señalar la injusticia. Eso lo hemos oído tantas veces, apreciados hermanos. Esa palabrita injusticia no es nueva en ninguna parte del mundo. La Biblia nos habla de un profeta llamado Amós, que fue uno de los principales en señalar lo que es la injusticia, dónde nace la injusticia y quiénes encabezan la injusticia. Nosotros, ya sea que tengamos años, varios, más unos que otros, sabemos y lo hemos escuchado, pero muchas veces como personas queremos exonerarnos, pero yo quiero decirles que tenemos culpa y tenemos responsabilidad, porque en más de algún momento hemos practicado la injusticia. Y para ser enfático con usted que es creyente, que es miembro de esta iglesia, injusto es todo aquel que no comparte este mensaje. Eso es injusticia. Que usted no hable de este mensaje sabiendo que este mensaje contiene vida, sabiendo que este mensaje contiene redención, sabiendo que este mensaje presenta a Cristo y usted no lo hace, usted es un injusto. Si usted no lo ha practicado, usted es un injusto, porque el resultado de aquel que no conozca al Señor será la condenación eterna. Así que esta es una injusticia practicada por las grandes mayorías en la iglesia evangélica. Otra injusticia del creyente, no invertir en el reino de Dios con su finanza. Eso es injusticia. Que usted sea prosperado, que usted sea bendecido y que usted sabe que de eso hay una porción que le corresponde a Dios. Usted es un injusto por no hacerlo, por no atenderlo. Y alguien ha dicho que todo aquel que diga que cree en Dios, pero no cree en un sistema financiero para sostener la obra de Dios, no cree. Porque no se trata de creer en Dios según yo concibo a Dios y no por lo que Dios dice o por lo que Dios se presenta o por lo que Dios pide. Pero yo no voy a desarrollar todas estas partes, pero sentí hacerlo en el campo de la injusticia. Hablando de los últimos 35 años, la guerra misma que a muchos nos tocó vivir, el quebranto de la ley, la corrupción, el odio, la sed de venganza, la guerra entre pandillas, el dolor en muchas familias a causa de las muertes que día a día suceden entre nosotros, tantas a causa de la violencia, las desapariciones, un espíritu de confusión, un espíritu de mentira, la indiferencia a Dios. No hay búsqueda sensible de Él, ni de manera adecuada. Si lo que buscan tantos en el mundo, pero yo estoy particularizando como Bakú esta tierra, que es mi casa, que se llama El Salvador. Tengo que aceptar, no hay búsqueda sensible de Dios. Y lo que se está buscando es ver cómo reducimos o minimizamos a Dios, pero esa es una tontera, esa es una necesidad. A Dios no lo reduce nadie. Dios sigue siendo grande, temible y poderoso. Y Él sabe lo que está pasando, y Él sabe lo que va a hacer, y Él sabe cómo va a recompensar a todo aquel que se vuelve indiferente a lo que corresponde a los asuntos espirituales. Los que gobiernan y los que legislan toman acuerdos que riñen con su palabra. Están diciendo la Biblia que se meta en las casas o que se metan en las iglesias, pero que no salgan de esos espacios, sino que esté suscrita o supeditada a eso, pero que no inquieten con sus enseñanzas, que no inquieten con su doctrina, que nos dejen en paz. Así escribió una señora en el Facebook, que nos dejen en paz, que nos dejen en paz creyendo lo que creemos. Hermanos, la intención no es sacarlos de esa falsa paz, la intención es mostrarles que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Lo más fácil para muchos ha sido callar este mensaje. Lo más fácil es no aparecer ante los púlpitos y dar un mensaje similar. Pero este país ha preferido a otras personas, otros escritos, y paso a paso negando los dichos de la Biblia, suscribiéndolo a un credo o sistema religioso simplemente, y no como algo que debe de afectar a la sociedad y al mundo en términos generales.
Además, la Biblia, como la palabra de Dios que es expuesta a un lado, abrazan e impulsan conceptos humanistas. Los mismos creyentes no tenemos la misma pasión de nuestros padres. Hemos cedido mucho a los asuntos materiales por los espirituales. Estamos más inmersos en los asuntos de la vida terrenal que de los asuntos de la vida espiritual que conlleva a una eternidad feliz con el Señor. Solo entonces, con lo antes mencionado, solo ahí hay como 20 mensajes, ¿verdad? Si usted lo ve como 20 mensajes, quizás un día lo podamos hacer. Mi segundo planteamiento. Para contextualizar mi tema, les pronuncio el sentimiento del profeta Habacuc, el cual debería ser el nuestro. Y el texto leído, el segundo texto leído, ahora se lo refiero de una traducción que nos da un entendimiento mayor. Dice así, de Habacuc 3, 2 y 3. Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Tú eres nuestro Dios. Vienes de la región de Temán, vienes del monte Parán. Tu grandeza ilumina los cielos, la tierra entera te alaba. En base a esto, tratando de hacer un pequeño desglose, escuche lo siguiente. Él reconoce a Dios como su Dios. Dios mío. Sabe que a mí me inquietan esas palabras, porque es algo posesivo. Es algo extraordinario que alguien aparezca identificando de esa manera con Dios y diciendo Dios mío. Y ese Dios mío es como un suspiro que nosotros tenemos muchas veces. Ay, Dios mío. Algo vemos, algo nos pasa, Dios mío. Pero eso no es tan así según el texto. Eso nos habla de confianza, nos habla de posesión, nos habla de comunión, de identidad. Y es importante que a esta hora cada uno de nosotros podamos decir eso, Dios mío. Para cualquier circunstancia o momento es como una aclamación, Dios mío. Es como una petición, Dios mío. Por otro lado, él reconoce la obra de Dios y dice, yo sé bien todo lo que has hecho. Está hablando de su momento. Está hablando de su momento. Creo que más adelante está pensando en lo que sus padres les contaron les contaron a ellos de todo lo que Dios había hecho. Y yo puedo pasar aquí un momento diciéndoles, hermanos, recuerden en su vida lo que Dios ha hecho. Si ustedes enumeran, no me va a decir que Dios no ha hecho nada en usted. ¿Cuántos han recibido algo de Dios? Sí. Entonces dicen lo que tú has hecho. Hoy me refería a Cari Rodríguez, que el domingo pasado puso en el Facebook una palabra de gratitud porque cuando iba a ser llevada ella a su tratamiento al hospital, aquí la ungimos con aceite, aquí oramos y ella trajo a memoria eso. Porque Dios intervino en todo lo demás y ahora se ve saludable, trabajando libremente y ella sabe lo que Dios ha hecho. Espero que cada uno de ustedes reconozca lo que Dios ha hecho. Posiblemente cosas que esperábamos que hiciera no sucedieron como lo deseábamos, pero eso no significa abandono de Dios, sino que los propósitos de Dios son justos, son fieles y nunca traen malas intenciones para los que temen y aman al Señor, sino que se encuentran como fortalecidos y confiados, como sucede con Brenda, que acá hace unos días puso ahí la foto de su mamá, de su casa, expresando el valor de esa mujer. Leti está en la presencia de Dios, Brenda. Entonces dice él, lo que has hecho. Y llega un momento que tiembla ante su presencia, como quien dice, Señor, tu presencia es irresistible. Yo no puedo contrariarla, no la puedo combatir, aunque no entiendo lo que está pasando, pero yo reconozco quién eres y por esa causa me estremezco. Eso significa, en otras cosas o en otras palabras, no voy a estar usando palabras de oprobio,
No voy a estar usando palabras de señalamiento. No voy a estar señalando palabras de venganza. Palabras como quien dice, si eres lo que dicen que eres, ¿por qué no aparece? No, 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 Señor. Yo con solo saber quién eres y la capacidad y potestad que tienes, yo estaré aquí tranquilo y tiemblo ante tu presencia. Por otro lado, él anhela tener la experiencia espiritual de sus antepasados. Aquí está suscrita la palabra avivamiento. Avívanos. Así como nuestros padres nos contaron de cómo tú te moviste, avívanos, que vuelvan a ocurrir esas cosas que nuestros padres nos dijeron, que podamos nosotros verlas, experimentarlas en este tiempo. Y hermanos, aquí tiene que ver con dos asuntos. La presencia de Dios aparece de dos maneras, en juicio y aparece en la manera bonancible, bondad. La primera no nos parece, la primera no nos parece, porque nosotros señalamos a Dios cuando ocurren catástrofes, señalamos a Dios cuando ocurren situaciones que no deseamos y no estamos para aceptar juicio, pero quiero decirles que sí, Dios manda juicio y lo manda cuando los pueblos se olvidan de Él, lo manda cuando los pueblos se vuelven duros de corazón. Dios manda esas cosas como señales para que el pueblo se arrepienta, pero el pueblo muchas veces en su ceguera impuesta por el Dios de este siglo no sabe entender que esta es una manera en que el Dios de los cielos disciplina. Y la otra forma precisamente es cuando aparece Él bendiciéndonos, protegiéndonos, interesándose por nuestras cosas. Entonces está diciendo el escritor, avívanos, 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 avívanos. Ahora voy a avanzar. Quizás esta era la parte con la que tenía que empezar. ¿Qué es avivamiento? Le voy a brindar dos definiciones. Escuche la primera. Un avivamiento es un movimiento de Dios en el cual la iglesia es visitada por el Espíritu Santo y radicalmente transformada. ¿De qué? De mundanalidad o santidad a santidad, de inercia a acción, de debilidad a poder. Vea usted, cuando el avivamiento de ese que está hablando en este caso, Habacuc, aparece, va a enfrentar estas tres cosas y otras. Pero la primera, de mundanalidad a santidad. Sentado allí dije, voy a decirle esto a los hermanos. Nuestros jóvenes no harán tratos con paganos e impíos en sus asuntos matrimoniales, entre otros. Cuando el avivamiento llega, en vez de ser abrazados por la mundanalidad, por conceptos mundanos, la iglesia está dispuesta a cerrar puertas, a decir, esto no le agrada a Dios y yo estoy al servicio de Dios y no de mis pasiones dirigidas de la manera en que yo pienso o deseo celebrar. Por otro lado, de inercia a acción. Hay muchos hermanos que yo escucho decir, me acuerdo cuando yo servía, me acuerdo cuando yo lideraba una célula, me acuerdo que iba por gradas y las bajaba y las subía y eran tantas, me acuerdo. Y ese me acuerdo, yo también me acuerdo. Un hermano una vez me dijo, hermano pastor, me dijo, oiga bien, me acuerdo. Aquí los pastores llegaban y yo los atendía. A ellos no les faltaba nada. Yo les daba la comida y todo. Y entonces ese me acuerdo comenzó a molestarme un poco a mí. Porque en el presente ese recuerdo no me ayudaba en nada. Yo quería que eso lo pusiera en acción.
que ese era un momento todavía para poder seguir haciendo lo que hacía, porque este pastor necesitaba vestirse y necesitaba comer, y él tenía entonces la capacidad para hacerlo. Entonces eso me acuerdo, así viven algunos de ustedes, recordando lo que antes hacía. ¿Por qué no despierta? ¿Por qué no se levanta? Es que el hermano no agradeció. Es que hay tanto engaño. Es que le dicen a uno que haga y después ya no hace nada. No. Mire, hermano, si ya se le dijo que lo haga y si ya se le dio pautas para que lo haga, ¿qué diablos está haciendo sin hacerlo? ¿Por qué no lo hace? Hermano, mientras usted viva, sea útil. Este país, que es su país, va a ser transformado, pero sea útil. Los cambios, la transformación no nace ni vendrá de las personas que ostentan en la parte política. Y por cierto, las elecciones ya vienen y vamos a escuchar palabras en las que dirán: este país necesita esta transformación. Pero allá por un lado estarán las botellas de licor, allá estará el agua ardiente, el chaparro. Después, para ir a celebrar lo que han dicho, no queremos borrachos, no queremos adúlteros, no queremos mujeriegos, queremos hombres que reverencian a Dios y que cumplan con la ley de Dios, que cumplan con la palabra de Dios. Cuando vaya a las urnas, sepa marcar la papeleta en el nombre del Señor. Y aquellos creyentes que quieren incursionar o que incursionan, yo les voy a desafiar y a recordarles: si usted está pensando llegar y piensa que es evangélico y que Dios lo va a honrar, pues cuando llegue, honre a Dios, no se olvide de Dios, no haga lo que los demás estarán haciendo, porque entonces usted será un cómplice más, será una persona que no estará abonando para el bien de la nación, sino para el bien de otros intereses. Necesitamos transformar este país y necesitamos dar lo que nosotros tenemos. Hermano, lo que nosotros tenemos no es insignificante. Lo que nosotros tenemos es el mensaje del cielo que generacionalmente ha transformado vidas, que generacionalmente ha llevado al nuevo nacimiento a hombres y a mujeres que se pensaba que no podía haber nada bueno de parte de ellos. Yo poco pronuncio y digo la palabra pandillas, poco me ocupo de hablar con la palabra maras. Pero algo que no he leído, sí, no lo he leído, solo me he quedado con la fotografía y el poco texto enfrente. Pandilleros prefieren salen de la pandilla y prefieren la Biblia, predicar la Biblia. Y empiezan los cuestionamientos. Eso no es posible. ¿Cómo es posible que la Biblia, hermano, la Biblia es un libro, pero lo que está escrito es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios tiene poder, es penetrante, puede romper hasta los tuétanos, es espada de dos filos, y no importa hasta dónde haya descendido el hombre, Dios lo lleva a una transformación, a una regeneración, y nosotros somos ente de cambio. Levantémonos, vamos, 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 y enseñemos la Biblia, la palabra de Dios. Me llamó la atención, hermanos, de dónde viene la palabra avivar en hebreo. Y sabe que literalmente la palabra avivar significa
volver a la vida desde entre los muertos. Eso significa avivar, volver a la vida desde entre los muertos. Un día el profeta Elías es desafiado a orar por un niño que ha muerto. Y él subió al lugar donde lo habían puesto. Y su oración fue así: vuelve el alma a este niño. En pocas palabras, vuélvelo a la vida. Y el texto sagrado dice enfáticamente: el alma del niño volvió a él y revivió. Eso es avivamiento. En otras palabras, aquello que antes era activo en usted, en lo que concierne al servicio a Dios, pero ahora no es activo, está ahí apagado, está como algo que no es atendido. Entonces usted y yo necesitamos decirle a Dios: avívame, resucítame. Yo quiero vivir la vida de un resucitado, de alguien que valora la vida, su resurrección. Porque San Pablo dice que nosotros estábamos como muertos en delitos y pecados, pero que cuando llegamos a Cristo las cosas cambiaron. Usted ya no es un muerto, usted está vivo. Celebre su vida. Usted sin Cristo era un muerto, pero vino Cristo y lo resucitó. Pero vivamos la vida de resurrección, la vida activa. Hagamos lo que nos corresponde hacer y en el día del Señor Él nos va a recompensar. Que así sea, es mi oración y es mi deseo. Ahora, el avivamiento siempre implica, aunque ya hable un poco de eso, la predicación del juicio divino. Va y lea usted a los profetas. Ellos tienen un mensaje de advertencia. ¿Por qué Dios manda advertencias? Ciertamente ahora está en juego si está ese tipo de profecía o no. Y hay gente que se va a burlar. Hace años vino un hombre puertorriqueño y con él se llenó el estadio en los momentos en que la guerra se iba a desarrollar. Jorge Rasky se llama. El hermano Juan Bueno me contó que Jorge Rasky está predicando. Jorge Rasky lo mandó Dios. Llegó a El Salvador y él, sin saber, llegó al centro evangelístico y se identifica y dice: hermano, Dios me mostró El Salvador y Dios me dijo que fuera El Salvador y yo traigo un mensaje para El Salvador. El hermano Juan sintió en su corazón que así era y él estuvo y hizo campaña. En el estadio, yo estaba allí, él dijo: ese volcán que está enfrente, con esos dos picos, de ahí va a salir sangre y fuego, o agua y fuego, sangre, lo que sea. Y lo dijo así de una manera tajante. Al día siguiente escuché a un comentarista deportivo, no tenía nada que ver con deportes, pero él dijo: solo a un loco o a un loco se le puede ocurrir decir que ese volcán va a tener erupción y que va a hacerlo con agua y fuego. Ese volcán que no es qué, que no es cuándo. Y yo lo escuché. Gracias a Dios, ese comentarista no vive hoy aquí en el país y es salvo. Hoy él es creyente. Bendigo al Señor. Por sus pasiones no le menciono el nombre, ¿verdad? Hermano, yo fui pastor en ese volcán. Y cuando yo escuché eso, yo dije: Señor, guarda a la gente, porque ahí se estaba gestando movimientos de desestabilización de la armonía y de la paz en el país. Y ese fue uno de los lugares
donde hubo mucha sangre y donde hubo mucho fuego. Una advertencia que hizo el predicador. Ahora nos cuesta entender, y cuando Dios nos habla sentimos temor. Cuando Dios nos guía a ir a hablar con tal o cual persona, uno dice, pero Señor, ¿quién soy yo para irle a decir eso? Pero yo quiero que ustedes entiendan que habrán momentos en que Dios se va a mostrar de esa manera, porque cuando un pueblo se aparta de Dios, que no espere otra cosa. Este enjambre sísmico a todos nos ha tenido ahí sentados a la orilla de la cama. ¿Verdad que sí? ¿O no? Temeroso. Aunque la ministra nos mandó a todos a bañarnos. No se preocupen, Dios. Allá estando en el agua no lo van a sentir. Hermano, un pueblo que se rebela contra Dios, ¿qué puede estar esperando? Usted y yo somos el remanente de Dios en este pueblo. Levantemos nuestras manos y clamemos por este pueblo. Hagamos la parte que nos corresponde a favor de este pueblo. Y Dios va a cuidar de usted y va a cuidar de su descendencia. Y si usted muere y sus hijos quedan, Dios va a cuidar de sus hijos. Porque Dios es así, es así, es así. Él cuida de los temerosos de Jehová. Él cuida de los que reverencian su nombre. Apúntese, anótese, no le falle a Dios, no le siga fallando a Dios. Haga la parte que le corresponde. Y Dios hará como aquel agricultor que todos estaban escépticos, desanimados, pero él por su fe sembró su parcela y por esa parcela, por ese resultado, tuvieron comida todos los demás. Porque así es su Dios, así es mi Dios. Dele palmas a su Dios, bendiga el nombre de su Dios. Él está para hacer maravillas, cosas maravillosas entre nosotros. Entonces la predicación del juicio divino, la confesión de pecado, el arrepentimiento, todo eso implica el avivamiento. Y yo Dios para que su vida y la mía pueda ser transformada. Para finalizar, recuerden la historia de esas mujeres que muy de mañana iban para el sepulcro. Para ungir el cuerpo del Señor, llevaban una pregunta: ¿quién nos removerá la piedra? Y esa pregunta les estaba intrigando, les miraba como una imposibilidad hacer lo deseado. Mas cuando ellas se iban acercando, pudieron ver que la piedra había sido removida. ¿Quién la había removido? Ya no era pregunta de ellas. La pregunta era ¿quién la removerá? Ahora ya no está la piedra, ya no hay problema, ya no hay para qué indagar quién la removió. ¿Por qué viene eso como conclusión de mi prédica? Porque algunos podríamos estar diciendo: Señor, pero ¿quiénes gestarán la transformación del Salvador? Pero Señor, esto está difícil. Pero Señor, cada día las cosas se ven raras. Pero Señor, hasta los creyentes andan de vándalos. Pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede transformar esto? Hermanos, está bien la inquietud, pero esa inquietud ha de venir de alguien que anhela ungir el cuerpo del Señor, de alguien que anhela hacer la obra de Dios, de alguien que anhela estar en el corazón de Dios, de alguien que anhela que lo que Dios ha dicho se establezca en la mente y los corazones. Entonces, si esa es su pregunta, su inquietud o la mía, quiero decirle que Dios el que tiene quienes removerán la piedra que cambiará la estructura de la nación. Y si la nación no está dispuesta a acatar la visitación de Dios, que las familias por separado le digan a Dios: aquí estamos nosotros, Señor. Aquí estamos creyéndote, Señor. En ti vamos a confiar y en ti vamos a esperar. Y dijo el mismo Habacuc: aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya vides en el campo, andaré en mis alturas, confiaré
en que la provisión vendrá de tu lado. Mi anhelo entonces, hermanos, es a que reconozcamos nuestra responsabilidad y que nos volvamos protagonistas en el sentido espiritual para dar nuestro aporte para este país que se llama El Salvador. Es nuestra casa, es el lugar donde habitamos, es el lugar donde comemos, es el lugar donde nos vestimos, es el lugar donde laboramos. Esta es nuestra casa, esta es nuestra tierra. Y confieso y declaro que Dios ama a El Salvador, que Dios ama a El Salvador.